estábamos a la cabeza de los profesores sociales. Me tocó vivir esa experiencia. ¿Ya? Y el sindicalismo que se practicaba en ese entonces es muy diferente al que se practica hoy. Totalmente. ¿Ya? Nosotros hacíamos nuestra vida sindical fuera de la hora de trabajo. Nos dábamos ese tiempo. ¿Ya? Teníamos foros sindicales, registro, además, y teníamos contratos únicos. Yo me recuerdo muy bien, el contrato que había era que después se fue y después teníamos contrato indefinido. Hoy día eso no existe. ¿Ya? Entonces dice, bueno, en primer lugar, es por eso que hay que luchar. Por un contrato que tenga un carácter universal. ¿Ya? Dejar de existir este tipo de contratos, digamos, que son como cuatro, que dividen, digamos, ¿ya? Y secciona. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? El fortalecimiento además, digamos, también, hablando de lo que es la historia. Yo estudié en la escuela industrial aquí cuando la escuela industrial era a los 5 años. Y tenía muchos compañeros que venían de otras ciudades. Y entre ellos también venían compañeros que venían de las salicheras. Las últimas dos salicheras yo me recuerdo que se cerraron con Victoria y Alianza. ¿Ya? Porque tenía compañeros que venían justamente de estas salicheras. Me recuerdo que estando en tercer año, vino un profesor de historia porque el que se veía de la ciudad, de Iquique, se trasladaba. Y llegó un profesor con un mamochete, un libro de historia que él, según el programa que existía en ese entonces, tenía que pasarlo. Frías Valenzuela, no sé si acaso usted. Sí, ¿ya? Muy conocido. Ya. Trató de darnos, digamos, una clase de historia, de la primera vez, con ese en base a ese libro. Y nosotros nos paramos y no lo dejamos. ¿Ya? Se armó un escándalo, llegó la dirección del colegio, el inspector general, el filtro. Y nosotros le dijimos, nosotros necesitamos que la historia, pero la historia de verdad, que es otra. Nosotros somos nietos, justamente de los trabajadores, que levantaron el país, que fueron masacrados. Tantas veces cuando ellos se levantaron por su derecho, ¿ya? De llevar un pan a la mesa. Fue el primer conflicto y vino el segundo, después de una semana, y nos paramos. Nosotros le dijimos, vamos a parar todo el pueblo. Si usted, le dijimos a la división, se lo advertimos, si usted a él no lo saca, porque es un mentiroso, le vamos a parar todo el colegio. Y no lo dejamos que él impartiera esa historia en nuestro colegio. ¿Ya? Ahí vino su profesor a reemplazarlo. Pero ¿por qué le cuento esto? Siendo niños, de que teníamos 16 años, 17 años aún, pero teníamos lo que era, ya teníamos esto es lo que se llama conciencia de clase. Que eso es lo que falta. ¿Ya? Conciencia de clase. Que uno la va teniendo desde muy pequeño. Yo tenía 7 años cuando estuve en la oficina de prosperidad. Y yo no sabía por qué, siendo niño, a eso venían los pacos y la señora Juanita con su esposo, ¿ya? Los rodeaban como rebaño, con cordeles, porque hacían, digamos, las huelgas de cocina pagadas. ¿Ya? Pero esa experiencia yo la vi. ¿Ya? Uno de mis amigos era un dirigente sindical joven, que un día ya nos veníamos a Iquique en un vehículo atrás, y me acuerdo que lo bajaron como a las 3 de la mañana, lo bajaron los pacos, y después sentía los gritos cuando lo estaban sacando la cresta. Mi vieja, yo le preguntaba qué estaban haciendo al mayungo, y mi vieja te gritaba como papel. Me decía, quédate callado. Y esos gritos, yo con el tiempo, porque éramos muy amigos, él siempre conversaba conmigo, o sea, me compraba un helado, conversaba. Es un recuerdo y es como un llamado a la rebeldía. ¿Ya? Yo les cuento esto porque usted cuenta su experiencia, compañero. Uno también tiene la suya, ¿no? ¿Ya? Y en el tiempo, por ejemplo, de la Unidad Popular, cuando nosotros nos hicimos responsables, siendo dirigentes estudiantil, también de lo que era la producción en ese entonces, porque había una batalla por la producción. El promedio de edad en la empresa Madeco era 26 años, porque era una empresa relativamente nueva. Ahí producíamos y hacíamos cable de cobre. ¿Ya? La gran producción eran, digamos, los cables que se iban para los motores, para el embobinado. El cable esmaltado que le llamaban. ¿Ya? Se exportaba al 80%. En ese entonces
se exportaba el 80%, un 20% quedaba para el mercado nacional, ¿ya? Y faltaba producción. Y esto era legal con lo que es el desarrollo de la tecnología hoy en día, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, viene un cambio y va a haber un aumento del uso del cobre, ¿ya? Porque viene, digamos, la electromovilidad, o sea, van a venir los coches eléctricos, los vehículos eléctricos. Y aquí va a aumentar un 40% el cobre. El litio. Claro, El litio sobre todo. el litio también, Claro. ¿ya? Son materias primas que nosotros tenemos y que tenemos que recuperar. Cuando hablamos, por ejemplo, de movimiento sindical, tenemos que apuntar hacia allá. Nosotros tenemos que implementar, y para eso implementar proyectos, ¿ya?, de desarrollo de la región. Tenemos que elaborar las materias primas y los recursos naturales que tenemos que en la región. Porque el cobre se llama como concentrado, es el cobre y 20 elementos más. Claro. Y hay elementos que son mucho más caros que el cobre. Por ejemplo, el molibdeno, 8 veces que el cobre. El paladio, que se utiliza para hacer los chips, como 80 veces más que el cobre. Esto cuesta. Entonces, si quiere llevarse cobre, llévense cobre, pero como cátodo. Como cátodo. Llévense el cobre puro. Los otros elementos, déjenlo aquí, implementaremos tecnología para poder elaborarlo. ¿Ya? Porque ya que nos cambiaron, digamos, las relaciones de producción, tenemos que apuntar hacia allá. ¿Ya? Y ahora, la otra deformación que se dio fueron las empresas. ¿Ya? Todos los servicios en la minería y en la empresa en general se han externalizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la industria metal mecánica, si hace 20 años atrás había 1000 empresas, hoy día serán unas 6000. Y están trabajando para pagar la luz. ¿Ya? Ese servicio, por ejemplo, antes existía dentro de la misma industria. Ellos tenían su equipo de trabajadores, ¿ya?, para abastecerse de su servicio técnico. Hoy día no los tienen y no tienen base técnica para desarrollarse. Aparte porque resulta que esta industria que se hizo, digamos, se individualizó, digamos, y que son muy pequeñas, no tienen la base técnica para el desarrollo que necesita la industria, por ejemplo, y para la mantención de la industria del cobre. Si hasta los motores se están mandando para afuera para hacerle mantención, porque no hay especialistas. Entonces se ha ido degradando todo esto, ¿no? El desmedro de fortalecer, o sea, el desmedro de la empresa, del capital fortalecerse, pero debilitando lo que es el movimiento sindical, ¿ya?, para hacer una sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, cuando se llama, digamos, que tenemos que fortalecer el movimiento sindical, primero tenemos que empezar por cambiar estas relaciones, ¿ya?, estas relaciones de producción, ¿ya? ¿Cómo unificamos un movimiento sindical? Bueno, hagamos una plataforma de 2 o 3 puntos que sean potentes y en base a eso lo unimos. Por ejemplo, unificando los contratos, ¿ya? Yo creo que es una de las tareas principales. Yo me quedo ahí, compañero. Gracias a usted. Sí, bueno, para contar un poco de la experiencia sindical de los últimos años. Bueno, mi sindicato base es Sodexo, ya de Manto Verde, tercera región, Chañaral. También estamos agrupados en una federación de trabajadores contratistas y subcontratistas, donde soy la presidenta. También estamos confederados en la Confederación de Trabajadores del Cobre. La confederación está en la CUT y también somos directores provinciales. Estamos participando en todos los sectores que podemos estar. Tengo 10 años como dirigente, entonces evidentemente no es casualidad todo lo que vivimos. Y el compañero claramente lo decía, los trabajadores subcontratistas somos el 70% de la producción minera. Entonces, trabajar en el subcontrato es precarización del trabajo, del empleo, pero también el objetivo principal es que no se organicen los trabajadores. Si una empresa tiene un contrato por 3 años, los trabajadores se toman un tiempo de darse cuenta que están siendo vulnerados sus derechos, de ahí se organiza, pero después la empresa, ¿qué hace la mandante? Hasta que llegó la empresa, contratan otros viejos y otros viejos vuelta a hacer. O sea, ha sido una lucha constante nuestra de poder seguir teniendo sindicatos, ¿ya? Partiendo por ahí. No solo por el hecho que los viejos tengan miedo o no tengan miedo de organizarse, sino que no nos dan los tiempos y para poder continuar con el trabajo sindical. Y estamos hablando solo del sector de la minería. La privatización no solo está en la minería. Está en todos lados. La tercerización de los trabajadores está en todos lados.
para poder hacer industria. Necesitamos recursos. ¿Dónde están esos recursos? En manos de privados. ¿Quiénes somos? Nosotros tenemos el 36% de reserva de cobre y tenemos el 30% de reserva del litio a nivel mundial. Somos el país que tenemos más reservas. Pero no lo producimos, pero tampoco, y también con el artículo 600, es cierto que es que pueden las empresas privadas hacer lo que quieren, ¿ya? Y tenemos una sobreexplotación, porque la cantidad de solamente cobre en dólares que se llevan es inmensa. Si ese recurso, y tuviéramos la conciencia, como decía el compañero, de renacionalizar el cobre, por ejemplo, tendríamos esos recursos para hacer investigación e industrialización y podríamos además también cuidar el ecosistema, porque son brutales las privadas. Compañeros, aquí en Iquique, ¿cómo tienen a la gente de pica? ¿Cómo Coyahuasi ha secado y la gente no tiene agua? Lo mismo pasa en los Andes, con Petorca, con todo lo demás. Entonces, hoy día, claro, y además el trabajador minero es de Serena y trabaja en Iquique. ¿Usted cree que a ese trabajador le va a importar que la minera donde trabaja contamine Iquique? No, porque nada es casualidad, compañero. Nos tienen dispersados, nos tienen segregados, nos tienen precarizados. Entonces, la lucha, y es bueno que demos idea de cómo podemos hacerlo. Si aquí, claro, nosotros tenemos que hacer los diagnósticos, pero también tenemos que dar idea de cómo podemos retomar, porque sí lo hablamos en la mañana, que hay que retomar el sindicalismo con la cultura, con las artes y con todo lo que nosotros somos. Si nosotros somos pueblo, pues compañeros. Eso es lo que nosotros somos pueblo, y el pueblo siempre va a tener la razón cuando quiere luchar por lo que nos corresponde o lo que creemos que nos corresponde, porque realmente cuando hacemos una negociación colectiva, compañeros, ahí lo decía él, el tejo siempre está ultrapasado, pero porque es lo que yo pienso que me merezco, po. Es lo que yo creo que es mi valor al trabajo, po. Entonces, nosotros los sindicalistas nuevos, claro, a lo mejor nos falta un montón de cosas más que aprender y espero seguir aprendiendo. Pero estamos haciendo la pega, la estamos haciendo día a día. Nosotros como confederación y también como CUT estamos siempre con todos los sindicatos, las puertas abiertas, que lamentablemente se ha ido la compañera, siempre se ha recibido a todos los compañeros que se quieren organizar, porque no solo vamos a organizar a un sector de trabajadores, tenemos que estar todos organizados. Y hoy día en la mañana lo decíamos, si no hay posibilidad de estar en un sindicato, en una junta de vecinos, porque ahí es donde nosotros podemos hacer discusiones. Los que son partidos, bueno, en sus partidos tendrán que dar discusiones. Entonces nosotros tenemos que hacer la pega de la unificación como clase trabajadora, no solamente sesgado por el sindicalismo, porque no nos da hoy día. Lo que tenemos que hacer es avanzar en políticas públicas, pero compañeros, tenemos un enemigo de clase que es tremendo y que es, pero brutal, si así nos tienen a nosotros trabajando, compañeros. La mujer, ¿cómo trabaja la mujer en la minería? Lavando platos, haciendo aseo. Y después en las noticias salen que en la minería ha aumentado la mano de obra de la mujer. Pero vayan a ver dónde estamos. No estamos operando camiones, compañeros. De 100, una. ¿Y cómo la ponen con un casco? Por supuesto. La ponen para la foto, po. Te hago una consulta. Dígame, compañero. Indudable que el asunto del cobre como el litio es la materia prima que en estos momentos Sí. están los ojos puestos en ella. En el caso del cobre, en su sector, ¿se ha hablado de la diversificación del cobre? Una materia prima. Los derivados. Ah, de los derivados. Bueno, claro. Lo que pasa con la producción de los derivados, aquí cuando pagan el impuesto a la empresa, al país por estar trabajando, porque vamos a hablar del sector privado, todo lo que es derivado se lo llevan neto. Esa es la ganancia neta completa. A lo que yo quiero llegar en la diversificación de los materiales, indudable que así como el cobre tiene tantos beneficios, Sí, está el oro, la no plata. es posible, en vez de mandar el cobre fuera de Chile, recuperarlo acá en una fundición que pueda incluso hacer las cañerías que nosotros necesitamos de cobre. Para eso hay que introducir tecnología. ¿Eso qué significa? Recursos. Tendríamos que tener una refinería.
Claro. La condición. Una refinería, junto con la refinería, si nosotros necesitamos la cañería de cobre o el cable de cobre, tendríamos que tener una fábrica para hacer cable, una madera, Y para eso necesitamos recursos. una empresa, ya los recursos también están. Lo que tenemos que crear es un royalty. Pero un royalty del 2%. Necesitamos un royalty del 30%. Necesitáis un royalty, necesitáis recuperar el cobre el 100%, compañeros, si no es. Ya, se debe los $2, se lo han aumentado ¿Ah, no? a 80. Tenemos un ejemplo aquí en Bolivia. Cuando Evo Morales analiza lo que fue el petróleo y el gas, las empresas se llegan al 80% y el 20% le quedan a los bolivianos. ¿Y él qué hizo? Dice, hasta aquí llegamos o lo vamos a revertir. Eso. El 80% se queda en el país, el 20% se lo llevan ustedes. Si no quieren, ahí está la puerta. No se fue nadie. ¿Por qué? Porque los 20% ya estaban ganando. Y además, compañeros, afuera no lo está esperando nadie, está todo repartido. Y aquí, cuando hablamos nosotros del royalty, la derecha, los patriotas, los que han vendido el país, justamente el capital extranjero, son los que se oponen. Pero, por supuesto. Son los que se oponen. Pero en realidad no ¿Ya? necesitamos un royalty, Entonces, lo que necesitamos es no, lo que recuperar el necesitamos- cobre. lo que necesitamos- Es que necesitamos, cuando La nosotros hablamos del renacionalización. 80%, La renacionalización. significa El royalty nacionalizar tiene que ir nacionalizar